un placer para mí estar presentando este trabajo sobre propiedades de biodiesel que realizo junto con el profesor Enrique Neira de la UNI. El biodiesel como combustible es un combustible de fuente renovable. Presenta una mejor performance en cuanto a su aplicación en motores, comparando a otras formas de combustibles obtenidos desde grasas, por ejemplo, los que se obtienen por pirólisis, craqueamiento, etc. El biodiesel obtenido de diferentes fuentes de aceites de soya, girasol, palma, tienen algunas propiedades que son mejor respecto al diésel. Por ejemplo, el índice de cetano. Más presentan algunos problemas en cuanto a la estabilidad oxidativa, ¿no? Y el punto de congelamiento. Entonces, este trabajo es focado justamente en resolver esos problemas con el biodiesel obtenido del aceite de palma. Las normas que regulan las especificaciones de biodiesel, ustedes ven aquí. Las propiedades, ¿no? Según la norma ASTM de 6751. Entonces, las propiedades físico-químicas, características de densidad, viscosidad a 40 grados centígrados, número de cetano, mínimo 47, un alto número de cetano, valor ácido, punto de congelamiento. Lo deseable sería hasta menos 15 grados centígrados. El punto de inflamación también es una ventaja en relación al diésel, mínimo 100 grados centígrados. Uno de los parámetros que vamos a enfocar más en esta presentación es el CFPP, que es el punto de tamponeamiento de filtro en frío, que según la norma establece que es 0 grados centígrados y que no se está atingiendo ese valor utilizando el biodiesel de palma. Corrosión a la lámina de cobre, máximo 3. Porcentaje de azufre, máximo 0,05, no hay problema. Más la estabilidad de oxidación, que es otro parámetro importante, ¿no? Debe obtenerse hasta 3 horas de estabilidad de oxidación a 110 grados centígrados. Nosotros hemos trabajado bastante aquí con biodiesel de diferentes tipos de aceites aquí en Brasil, incluso con testes de motores. Más hemos utilizado los aditivos, ¿no? Con todo, adicionar aditivos encarece el producto final, ¿no? Entonces, este trabajo está más centrado a resolver ese problema del punto de tamponamiento del filtro de frío que está aconteciendo con el biodiesel fabricado en Perú a partir del aceite de palma. Propiedades del biodiesel, entonces. Las propiedades en frío son el punto de tamponamiento del filtro al frío, Filter Plug-in Point, SFPP, y la estabilidad oxidativa. Las propiedades de la materia dependen de la naturaleza química y de la composición química cuando estas son una mezcla de varios componentes químicos. Entonces, en las propiedades de biodiesel hay una influencia de la naturaleza química y la composición química. Las propiedades en frío del biodiesel, como su estabilidad oxidativa, dependen también de la composición química del biodiesel. Aquí en este cuadro presentamos la composición del biodiesel de palma, ¿no? Composición química en ácidos grasos del biodiesel obtenido del aceite de palma, en comparación con biodiesel obtenido de girasol, soya, colza, linaza, inclusive cebada. Lo que da para resaltar aquí que el aceite de palma, el biodiesel obtenido del aceite de palma, presenta un porcentual de hidrocarburos saturados, ácido palmítico C16, ácido estiárico C18. Eso es muy bueno para evitar la oxidación del biodiesel, en comparación con el biodiesel obtenido de soya y de girasol, que presentan altos porcentuales de ácidos grasos insaturados, como ácido oleico 18,1 y ácido linoleico 18,2. ¿no? Con todo, esos insaturados, ¿no?
favorecen la estabilidad oxidativa. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Como comenté, el biodiesel de palma tiene mayor contenido de ácidos grasos saturados respecto a las otras fuentes como soya y girasol, y el biodiesel de soya y girasol, que más se consume en Perú, tiene mayor contenido de ácidos grasos insaturados respecto al de palma. Por ello, las propiedades en frío, CFPP y estabilidad oxidativa difieren. Aquí estoy mostrando el equipo para medir el CFPP, ¿no? Es un equipo de Anton Park. Este es un chiller para mantener las bajas temperaturas a las que se hace, a las que se mide esta propiedad. La norma es ASTM D6371, que consiste en llenar una pipeta con el combustible y el extremo se conecta a un filtro. El instrumento controla la temperatura y hace fluir el biodiesel a través del filtro. Debe hacerlo en menos de 1 minuto. Luego se baja la temperatura y se repite el proceso hasta que el fluido demore más de 1 minuto. Esto indica, ¿no?, que las parafinas han tamponeado el filtro y ahí se puede medir el CFPP. Aquí se muestra en este gráfico de la izquierda cómo influencia el porcentaje de palmitato de metilo en relación al CFPP, ¿no? Entonces, conforme aumenta el porcentaje de palmitato de metilo, el CFPP aumenta, ¿no? Lo cual no es deseable, eso, a bajas temperaturas. En tanto que en el gráfico de la derecha, nosotros vemos que conforme aumenta el porcentaje de oleato de metilo, ¿no?, el CFPP disminuye, ¿no? Y eso es deseable, ¿no?, para trabajar en regiones de bajas temperaturas, CFPP bajos. Según la norma, 0 grados centígrados. Entonces, ¿qué se observa? Que hay un aumento con el contenido de palmitato de metilo, que son hidrocarburos saturados, aumenta el valor de CFPP. En tanto, con el aumento del contenido de oleato de metilo, hidrocarburos insaturados, disminuye o se reduce el valor de CFPP. La naturaleza de algo en la transesterificación también influye en el valor de CFPP, así con álcoholes superiores, transesterificando con álcoholes superiores, o sea, de cadena mayor, se puede lograr disminuir el valor de CFPP. Aquí en esta tabla de la izquierda estoy mostrando las propiedades en frío de biodiesel de diferentes fuentes de aceites y diferentes álcoholes. Básicamente en el sebo nos tenemos todos los, hasta 5 álcoholes que fueron testados. Por ejemplo, con grupo alquilo o metanol se obtiene un CFPP de 9. Si se aumenta el número de cadena, ¿no?, y se utiliza el etanol para transesterificar el sebo, el CFPP disminuye a 8. Ahora, si reemplazamos por N-propil o isopropil, el CFPP disminuye a 7. Y utilizando N-butil, que es un butanol de cadena mayor, el CFPP se disminuye hasta 3, ¿no? En la tabla de la derecha se puede ver cómo muda el CFPP en relación a las mezclas o los blending con el diésel. Por ejemplo, en el aceite de soya, con un blending 20, o sea, 80% diésel, 20% biodiesel, utilizando metanol, el CFPP es de menos 14, ya cuando aumentamos 10% más de biodiesel, o sea, para B30, 70% diésel, 30% biodiesel, el CFPP se incrementa a menos 12. En el caso del sebo, utilizando metanol y etanol en blendings B20, podemos observar que el CFPP utilizando metanol
es -8 y utilizando etanol es -10. O sea que con etanol se consigue un CFPP mucho menor, que es lo deseable. Con todo, he sabido que en Perú lo que se está usando es B5. Entonces, si con B20 ya estamos con -10, ¿no? Con B5 estaremos menos que eso, siendo que el diésel tiene un CFPP de -20. ¿No? Otro parámetro importante es la estabilidad oxidativa. El proceso de oxidación del biodiesel es el mismo que tienen todos los aceites vegetales, de oxidarse o ranciarse, ¿no? Todos los aceites vegetales de uso alimentario. Esto es debido a las insaturaciones. El proceso de oxidación es muy complejo, el cual es afectado por muchos factores, principalmente por su composición química y las condiciones de almacenamiento. Entonces, almacenar biodiesel es vital tomar las precauciones debidas, ¿no? Debe de ser expuesto en ambientes, ¿no? Que sean exentos de humedad, ¿no? Porque inclusive aquí hemos hecho estudios bactericidas, porque con la humedad, ¿no? O cuando entra agua y se mezcla con el biodiesel, se llegan a formar hasta bacterias, ¿no? Y eso es una degradación de tipo orgánico problemática. La estabilidad oxidativa se da vía dos pasos. Una oxidación primaria, que se inicia con la extracción de un hidrógeno alílico, generando un radical libre. Este radical reacciona con el oxígeno formando un radical peróxido, luego un radical hidroperóxido, como ustedes ven aquí. Y la oxidación secundaria, que consiste en las rupturas posteriores homolíticas o heterolíticas para producir aldehídos y ácidos carboxílicos. Entonces, el método que se utiliza para determinar la estabilidad oxidativa en el biodiesel es el método Ransimatic. Cuando di un curso en la UNI para los alumnos de posgraduación, nosotros construimos este equipo, ¿no? Que consiste básicamente en un tubo donde pesamos 3 gramos de biodiesel, se inyecta un flujo de aire de 10 litros por hora, ¿no? En la salida, los vapores que salen, migran y se solubilizan en el agua, ¿no? A esta se le mide la conductividad y se plotea la conductividad en función del tiempo, ¿no? Entonces, la inflexión que nos da aquí nos determina el tiempo de estabilidad, la oxidación de este biodiesel, ¿no? Esto se da en condiciones de 110 grados centígrados, ¿no? A esa temperatura se trabaja. Entonces, existen en los equipos comerciales que son caros, ¿no? Más en una tentativa de comenzar a determinar este valor de estabilidad oxidativa, da para construir incluso en el laboratorio, ¿no? Entonces, aquí en el gráfico de la izquierda estoy presentando los valores porcentuales de palmitato de metilo en el eje X en función de la estabilidad oxidativa. Vean ustedes que cuanto mayor porcentual de palmitato de metilo, la estabilidad oxidativa aumenta, que es lo deseable. En tanto que si aumentamos en el gráfico de la derecha el contenido de oleato de metilo, ¿no? El porcentual de ácidos grasos aumenta, la estabilidad oxidativa disminuye, ¿no? Era lo inverso al CFPP. Entonces, la estabilidad oxidativa, como se observa en estos dos gráficos, aumenta con el aumento del contenido de hidrocarburos saturados, tipo palmitato de metilo, y disminuye con el aumento del contenido de hidrocarburos insaturados, como es el caso del oleato de metilo. Entonces, ¿qué hacer para mejorar el biodiesel de palma, ¿no? y las propiedades estén dentro de las normas, principalmente el CFPP en este caso? Entonces, se consiguieron hacer dos modificaciones de la propiedad en frío de este biodiesel, que se puede lograr mediante, primero, destilación del biodiesel y segundo, transesterificación con alcoholes superiores.
La destilación del biodiesel implica separar la fracción de palmitato de metilo, ¿no?, mediante una destilación al vacío para eliminar el palmitato de metilo, que es la fracción ligera y que se va a depositar en el tope, dejando la fracción pesada en los fondos con mayor contenido de oleato de metilo. El contenido de oleato de metilo corresponde a un biodiesel con menor CFPP, ¿no? Entonces, el esquema está aquí, ¿no? El condensador, un destilador, un sistema VAP, una trampa VAP, ¿no? Y nosotros estamos recuperando la fracción ligera del topo, analizando esta y separándola para dejar la fracción de oleato de metilo, que tiene menos cantidad de hidrocarburos saturados, ¿no?, y que corresponde a un CFPP menor. Aquí ustedes ven en esta figura más claramente cómo ese es el proceso de destilación abajo. La muestra inicial es una muestra de biodiesel donada por una empresa de Perú, ¿no?, en la cual fue encontrado 40.79% de ácido palmítico, ¿no?, y 42.45% de ácido oleico. Fueron realizados 5 ensayos y el destilado que fue recuperado también fue analizado. Estos ensayos es en función del tiempo de destilación. Así, el ensayo 5, ¿no?, que fue destilado a 4 horas, se obtuvo un porcentaje de palmitato de metilo de 39.79% y el CFPP que se encontró fue de 10. Este CFPP 10 es menor que el de la muestra, inicial. La muestra inicial tenía un contenido de palmitato de metilo de 40.28 y el CFPP era de 12. El ensayo con la muestra 4, el tiempo de destilación fue de 5 horas. El porcentaje de palmitato de metilo continuó reduciéndose a 38 y el CFPP obtenido fue de 8 grados centígrados. Así, para el ensayo de la muestra 3, el tiempo de destilación fue de 7 horas y el porcentaje de palmitato de metilo 32.25 y el CFPP 7. Como ven ustedes, conforme el porcentaje de palmitato de metilo se reduce, el CFPP se reduce, que es lo ideal, ¿no? Ya en la muestra 2, el ensayo con la muestra 2, el tiempo de destilación fue de 10 horas, el porcentaje de palmitato de metilo sigue disminuyendo hasta 26.83 y el CFPP conseguido fue de 5. Finalmente, el ensayo con la muestra 1, el tiempo de destilación fue de 12 horas y el porcentaje de acetato de metilo el de palmitato de metilo fue de 18.25 y el CFPP conseguido fue de 4 grados centígrados. Lo ideal en este trabajo no es atingir 0 grados centígrados, que especifica la norma, porque 0 grados centígrados es para un biodiesel 100%. Se sabe que trabajamos con blending, ¿no? Entonces, sí, estamos trabajando aquí en Brasil con 11% y no tenemos problema. En Perú estamos trabajando con 5%. Entonces, normalmente, el Perú tiene regiones más tropicales que regiones frías, como Puno, ¿no? Entonces, no veo problema de trabajar ya con un biodiesel con un CFPP de 4 grados centígrados y que se ha logrado con este método de destilación. El otro, aquí en este gráfico, ustedes ven claramente, ¿no?, lo que comenté. Conforme el contenido de palmitato de metilo aumenta, ¿no?, el CFPP aumenta, ¿no? El CFPP aumenta. Ya en el destilado fue analizado el porcentaje de palmitato de metilo aumentó, porque es más concentrado de palmitato, 68.24 y el CFPP aumentó para 15, ¿no? Entonces, esta sería una manera de reducir el CFPP del biodiesel de palma. El otro método es transesterificación con alcohol isopropílico. Para esto se utiliza la fracción saturada de aceite de palma, que denominamos como FS,
Esta fracción es la que se retira del aceite de palma en el proceso de refinación para llevarlo a uso alimentario. Se caracteriza por ser un sólido de punto de fusión 26 grados centígrados. En la tabla a continuación estoy mostrando el porcentual de ácido palmítico y estiárico de esta fracción sólida, que da en torno de 65%, ¿no? Entonces, esta fracción sólida es sometida a un proceso de transesterificación usando alcohol isopropílico y ácido sulfúrico como catalizador para obtener biodiesel de palma a partir de esta fracción sólida. El equipo que se utilizó es este reactor que ustedes están viendo. Los ensayos que se hacen es de 100 ml, un reactor pequeño. La relación que se trabajó es de 1:9, un de fracción sólida para 9 de alcohol isopropílico, el medio de ácido sulfúrico 0,5% y el tiempo de reacción fue de 24 horas, ¿no? Entonces, aquí en esta tabla se muestra pues la composición, como comenté, de la fracción sólida y de la fracción B obtenida, que sería el biodiesel purificado. Esta muestra FS de fracción sólida, después de haber sido transesterificada y obtenida el biodiesel, es sometida a un método de enfriamiento a 8 grados centígrados para separar las parafinas y se centrifuga para obtener la fracción líquida B. En esta fracción líquida B es donde se determinó el SFPP para este producto, que llegó a ser de 5 grados centígrados, ¿no? Entonces, hemos reducido el SFPP del biodiesel, que inicialmente era en torno de 13, para 5 grados centígrados solo utilizando este método de transesterificación. Entonces, los dos métodos comentados, tanto de destilación al vacío cuanto de transesterificación, se muestran dos métodos interesantes para disminuir el CFPP sin adicionar aditivos, ¿no? Que es lo que interesa para las empresas. Entonces, la conclusión que tenemos sobre este trabajo es que las modificaciones a nivel molecular del biodiesel de aceite de palma conducen a variaciones en las propiedades. El CFPP del biodiesel de palma se reduce por separación del palmitato del metilo o transesterificación con álcoholes superiores. La modificación de esta propiedad hará que el aceite de palma se convierta en una fuente de combustible aplicadas en motores diésel. Visto que en el Perú existen muchas hectáreas de palma, principalmente en la Amazonía, ¿no? Entonces, obtener biodiesel a partir del aceite de palma es prioritario en Perú para evitar importar biodiesel de la Argentina, como sé que están consumiendo más en Perú, haciendo los blendings en las refinerías. El producto de transesterificación con alcohol isopropílico se espera que tenga mayor estabilidad oxidativa, visto el alto contenido de palmitato de isopropilo. Yo trabajo bastante con estos procesos de biodiesel, principalmente para producción de biolubrificantes, ¿no? Biofluidos para perforación de petróleo, y estamos trabajando con bioqueroseno. Entonces, el biodiesel de palma también se muestra como una materia potencial, una materia prima potencial para obtención del bioqueroseno. Tengo muchas cosas para presentar, más nosotros nos focamos con el profesor Enrique Neira presentar este trabajo sobre lo que estamos haciendo para mejorar las propiedades SFPP y estabilidad oxidativa del biodiesel de palma, ¿no? Por ser una necesidad, ¿no? Para producir biodiesel de palma en el Perú. Espero haber contribuido en algo. El profesor Enrique me está acompañando si tiene algún aporte para hacer, y agradezco a todos por la atención. Si tuvieran algunas preguntas, por favor, agradecería formularlas. Aquí tenemos un ave. En el tratamiento se neutralizó los ácidos grasos libres. ¿Por qué los alcoholes deben ser de bajo peso molecular? Normalmente se utiliza metanol, que es más barato, ¿no?
Se puede usar para transesterificar el metanol, no hay problema. Pero vea que nosotros estamos intentando disminuir el CFPP. Ese es nuestro objetivo. Entonces, para disminuir el CFPP, necesitamos usar alcoholes de cadena mayor que el metanol. Ya con el etanol se consigue una reducción de CFPP. Hay otra pregunta que le plantean. ¿Cuál sería la eficiencia del biodiesel considerando las unidades de palma aceitera? Lo que entiendo es que en Perú se está importando el biodiesel. Todo el biodiesel consumido en el Perú es importado, principalmente de la Argentina, hasta donde sé. Con todo, palma aceitera existe mucho en la Amazonia, entonces tenemos ya una materia prima para producción de biodiesel en el Perú. Tenemos que encarar estos desafíos de mejorar el CFPP y la estabilidad oxidativa. Las soluciones que tenemos con aditivos, ¿no? Más no queremos adicionar aditivos por introducir más un costo adicional al producto. Y sí testar con estos procesos que estamos presentando en este trabajo. Tanto destilación a vacío, cuanto transesterificación con alcoholes de mayor cadena. Sí. De acuerdo a su experiencia, ¿usted cómo ve el desarrollo del biodiesel en el mercado peruano? O sea, ve que está creciendo, está aumentando. Es cierto que esto genera un exceso o abuso de plantaciones, por ejemplo, de palma o palmito, de donde se extrae el aceite y esto después este campo de cultivo queda degradado para cualquier otro tipo de plantación. Vea, cuando nosotros comenzamos a trabajar aquí con biodiesel, el porcentaje de biodiesel en Brasil era 2%. Ahí se incrementó para 5%, 7% y ahora estamos en 11%. ¿No? Ahí comenzamos a trabajar con diferentes alternativas, soya, macaúba, ¿no? Etcétera. Y trabajamos también con los testes de motor para ver el efecto de las emisiones, ¿no? En el caso del biodiesel de palma, yo sé que el consumo más está destinado a ración animal, ¿no? Y al alimenticio. Mas yo creo que no compite con soya, mismo porque la soya es importada y es más cara. Entonces, si se potencializa la fabricación de biodiesel en Perú utilizando el aceite de palma como materia prima, yo creo que es una buena alternativa. Una buena alternativa. Evitar las importaciones porque genera trabajo, ¿no? Y es obligatorio ya adicionar en los blending con diésel ese porcentual de biodiesel. ¿Por qué importar si tenemos cómo fabricar en Perú a partir del aceite de palma como materia? Como le digo, aquí estamos fabricando hasta biolubricantes. También fabricando fluido de perforación para petróleo y otras aplicaciones. Entonces, en vez de utilizar, ¿no?, los destilados de petróleo, estamos reemplazando por el biodiesel y la glicerina. No solamente los blendings con el diésel, también en la parte ya que compete a las biorefinerías.